de problemas de voz en instrumentistas de viento, tenemos al teléfono a Carmen Castillero. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Carmen. Un placer estar aquí con vosotros. Carmen Castillero es logopeda y es especialista en temas de voz en la Unidad de Medicina de la Música y las Artes Escénicas del Hospital de Manises. Carmen, esto puede chocarnos un poco, pero ¿quienes tocan instrumentos de viento pueden tener problemas de voz? Quienes tocan instrumentos de viento pueden tener problemas de voz, pero no solo problemas de voz, sino muchísimos problemas más. Lo que pasa es que es una disciplina bastante desconocida ya en sí, la logopedia, creo todavía a día de hoy, y ya cuando lo trasladamos a músicos todavía más si cabe. Para puntualizar un poco, comentaros que bueno, cuando los pacientes llegan a la consulta de logopedia siendo músicos, se quedan muy sorprendidos diciendo no sabíamos para nada que esto existía y bueno, luego los resultados son muy buenos y sobre todo quedan como más sorprendidos, ¿no? De decir cuánta falta hace inclusive pues en conservatorios y un poco, esta figura. Cuéntanos, ¿en qué lugar se produce mayoritariamente ese daño? ¿Qué problemas son los que se dan con los que te encuentras habitualmente? Pues mirar, estos daños normalmente en los instrumentos de viento, lo que nosotros más vemos, se dan a nivel laringio, en la zona del cuello donde se ubica la laringe, pero también se dan a nivel intraoral y extraoral. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de la boca y fuera de la boca. Dentro de la boca, fijaros que cuando tocamos un instrumento de viento, si hacemos un poco así un simulacro, ¿no?, de tocar, imaginaros una flauta, que es algo simple, si como componemos la boca, como ponemos los labios, como ponemos la lengua, como ponemos la forma, esto va a hacer que cuando estemos desarrollando, cuando los niños empiezan a tocar, esa posición para poder colocar este instrumento, cuando le ponen la caña, como el hueso se está desarrollando en ese momento, inclusive a nivel intraoral, que es dentro de la boca, nos puede crear desde paladares estrechos a poder crear una manera incorrecta, un posicionamiento incorrecto dentario, puede darnos unas degluciones atípicas, que es no tragar de una manera correcta. Anda. Y si nos vamos al exterior de la boca, normalmente lo que se dan son tensiones en los labios y en la base de la lengua. ¿Y esto ocurre con todos los tipos de instrumentos de viento o hay alguno que por sus características particulares provoque pues una mayor incidencia en este tipo de afecciones? Pues yo preparando un poco la entrevista de hoy he hecho una revisión de todos los pacientes que he estado viendo últimamente. ¿Sí? Y entonces, mirar, por ejemplo, los pacientes que tocan el clarinete suelen tener muchísima tensión laríngea y un mal patrón respiratorio. El patrón respiratorio podríamos decir que se dan en casi todos los pacientes. No saben respirar de una manera correcta. Vaya. Y entonces siempre lo hacen a nivel oral, siendo que el patrón correcto es a nivel nasal, costo diafragmático. Eso sí, puntualizar que cuando son pasajes cortos se puede respirar por la boca y no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, los pacientes que tenemos que tocan el oboe suelen tener mucha tensión a nivel de los labios y de la base de la lengua. Claro. Aquellos que tocan el fagot tendrían mucha problemática a nivel del velo del paladar. Por la fuerza que tienen que hacer, llega un momento que ellos tienen mucha tensión y entonces el velo del paladar no es competente. ¿Qué les pasa? Que hay un escape de aire. Si nos vamos a pacientes que tocan el trombón, dado la dimensión que tiene este instrumento, también ellos suelen tener mucha dificultad a la hora de poder controlar la postura. Y la postura nos va a afectar muchísimo a nosotros a nivel de logopedia. ¿Por qué? Porque esos órganos no van a estar posicionados de una manera correcta y entonces la respiración no se va a poder dar de una manera idónea. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Postura, ¿Sí? Respiración fundamental, ¿verdad? Para una higiene postural y para una buena emisión. Pero claro, ¿qué consecuencias, Carmen, tiene para la interpretación este tipo de problemas con los que te encuentras, que te llevan los músicos? Sobre todo, no son capaces de terminar actos, porque cuando llevan un tiempo tocando están muy cansados por esa tensión laríngea que os comentaba.
Cuando hay afectación del velo del paladar, hay un escape de aire y entonces tampoco pueden seguir. La melodía del instrumento ya es totalmente disconforme, no pueden seguir, no pueden tocar en una banda. Cuando hay una tensión a nivel de labios, imaginaros que los labios tienen que ser muy competentes para poder tocar estos instrumentos de viento. Cuando a mí tengo esa musculatura cansada, dejo de estar haciendo fuerza y esto también me puede ocasionar que no pueda llegar a agudos porque me necesito de más precisión, necesito de más fuerza y entonces a los pacientes que tenemos en la unidad de la música les ocasiona muchísima dificultad porque muchos de ellos se sienten que no pueden seguir en sus bandas o no pueden seguir en muchos de los casos ejerciendo su profesión, que es ser músico. ¿Y esto es algo de lo que puede que estos intérpretes no se den cuenta? O sea, ¿puede que no lo perciban o siempre es algo evidente? Mirad, los problemas de la voz normalmente los pasamos por alto el gran porcentaje de la población. Imaginaros relacionar problemas de la voz con música. Ellos se dan cuenta mayoritariamente cuando ya hay un problema real y bastante grave y entonces les va a costar muchísimo más la rehabilitación. Sí que cuando ellos ya lo localizan son capaces de algún compañero decirle mírate esto que te está pasando por esto y por esto, pero les suele costar muchísimo y sobre todo son pacientes que ya tienen muy acusado esa mala praxis de hacer las cosas. Porque siempre en los problemas de voz lo que vamos a tener que realizar son cambios de hábitos. Yo lo estoy haciendo de una manera, tengo que cambiar esa manera. Siempre van a hacer cambios de hábitos, por eso la rehabilitación. Con lo cual entendemos que se puede solucionar, ¿no? De alguna forma, que existe tratamiento. Existe tratamiento para muchos de los pacientes y si no hay una resolución completa, una mejoría. Porque nos podemos encontrar en muchas situaciones. Entonces, si no hay una mejoría completa, o sea, no hay una solución completa, vamos a encontrar una mejoría o vamos a encontrar otro camino de cómo poder hacer las cosas para poder llegar a nuestro objetivo. Por eso hay que recurrir siempre a especialistas. Carmen Castillero, logopeda y especialista precisamente en la voz, allí en la Unidad de Medicina de la Música y las Artes Escénicas del Hospital de Manises. Muchas gracias por haber atendido hoy la llamada de la emisora cultural de la radio pública. Muchas gracias a vosotros y un placer haber podido colaborar.